Quisiera que fuéramos preparándonos para exponer o escuchar más bien la exposición de la palabra. Vamos a estar en el día de hoy meditando en torno a un pasaje que se ubica en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13. Ahí vamos a leer 2 versículos y vamos a estudiar lo que estos 2 versículos implican para nosotros. Juan 13, versículos 34 y 35, y entiendo y creo que es un mensaje que complementa los últimos mensajes que tuve la oportunidad de compartir aquí, que tenía que ver con la iglesia y nosotros, el compromiso nuestro con la iglesia y cómo nosotros hemos de comprometernos con la familia de Dios, que es esta, la iglesia. En este sentido, yo creo que este mensaje que tiene que ver con el amor, como vamos a ver, es un complemento a eso. Entonces leamos Juan 13, versículo 34 y 35. Hablando el Señor Jesús le dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. 2 versículos apenas dentro de todo un discurso que el Señor Jesús dio ese día a sus discípulos. Todo este discurso se encuentra desde el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 17. Son 4 capítulos. Y ese fue el último discurso del Señor antes de morir. Esto fue precisamente la noche del Jueves Santo. Esa noche, de hecho, un poco más adelante, Él sería apresado y sería sometido a una serie de juicios frente a Pilatos, frente a Herodes, luego frente a Pilatos de nuevo, luego de haber pasado por juicios frente a las autoridades religiosas judías. Y por tanto son capítulos importantes porque es precisamente lo que Él dice antes de morir. Él sabía que ya iba a partir, Él sabía que no le quedaba más tiempo, y sabemos nosotros que lo que una persona dice antes de partir, antes de morir, es lo que más relevancia o énfasis Él quiere poner en su vida, y esto no es la excepción. El Señor aglutinó en estos versículos, en estos capítulos de Juan 13 al 17, y hay otros evangelios también con ello, muchas enseñanzas tremendamente importantes. Y una de ellas es la que vemos precisamente en estos versículos, del amor entre los hermanos. Él sabía que su partida iba a implicar para sus discípulos un gran desafío, un gran reto en la manera como ellos habían de comportarse los unos con los otros. Ahora que Él no estaba que Él no estaba presente y estaba ausente, ¿cómo iban los discípulos a resolver sus conflictos, sus problemas? ¿Cómo iban a continuar hacia adelante? Ellos necesitaban instrucción en múltiples cosas, y en uno de los aspectos donde Él los instruye mucho es en el trato mutuo, y es precisamente eso donde yo quisiera que nos concentráramos, porque esa no fue una enseñanza solamente para ellos, los discípulos inmediatos del Señor, sino nosotros que vendríamos después. De hecho, este gran sermón o enseñanza esa noche concluye con la oración de Juan 17, que es la oración de Cristo más larga registrada en la Biblia, y es una oración que Él hace al Padre por Él, pero también por los discípulos, y ora por nosotros, incluso los que hemos de creer en el futuro. Por lo tanto, nos pone a nosotros dentro de esa oración, y nosotros estamos dentro de del gran discurso, y todas las enseñanzas que ahí están son también para nosotros. Y hablando específicamente del tema del amor, fíjense la importancia que tiene este tema dentro de este sermón que el Señor Jesús da. En los primeros 13 capítulos de Juan, o sea, del capítulo 1 al capítulo 13, previos a este sermón, la palabra amor o el verbo amar es mencionada apenas 12 veces, o sea, una vez por cada capítulo, más o menos. Pero en ese sermón, en 4 capítulos, se menciona ahora amar o el verbo amar 31 veces. O sea que en solo 4 se menciona 30, es casi 6 o 7 veces más que lo que se menciona el amor en los capítulos anteriores. Obviamente aquí hay un énfasis del Señor en este aspecto del amor, y obviamente del amor que Él habla no es solamente del amor entre nosotros, y Él habla de eso,
sino también que Él habla mucho del amor que hay entre Él y el Padre y de Él hacia sus discípulos. El asunto es que el tema del amor es un tema importante en estos capítulos o en este mensaje final del Señor Jesús. Y nosotros podemos deducir que Cristo estaba indicando que la fortaleza, la unidad de la iglesia, del grupo que Él dejaba, uno de los aspectos más importantes, uno de los asuntos más determinantes era la unidad y el amor entre nosotros. Nosotros no tendremos ningún efecto en el mundo a menos que el mundo no vea que nosotros tenemos otra categoría de amor. De hecho, al final el versículo 35, que fue el último versículo que leí, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis, sostenéis amor los unos con los otros. O sea que ahí vemos la importancia de este tema. Y yo quisiera entonces a lo largo de mi mensaje ver tres aspectos que están aquí presentes en estos dos versículos. El primer aspecto, el mandamiento, a amar. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Ese es el mandamiento. Luego, el modelo de amor, como yo os he amado. Y en tercer lugar, el amor como emblema del cristiano. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y esos tres elementos están aquí presentes y yo quisiera que fuéramos, por decirlo así, desempacando todo lo que eso implica para nosotros. Comencemos entonces con el mandato a amar, que está en el versículo 34. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Un nuevo mandamiento nos ha dado el Señor. Es extraño esta forma de comunicarse de parte del Señor Jesús. Porque claramente el decir que yo les dejo un nuevo mandamiento es colocarse a la par de Dios, agregando mandamientos, por así decirlo, a los mandamientos que ya ellos conocían. Y aunque esto no es un mandamiento distinto, Él se atribuye la autoridad de comandar al pueblo de Dios, a sus discípulos como Dios lo hacía. A diferencia como Cristo lo hizo al principio de su ministerio, Él quiere ya que claramente ellos sepan quién Él es. Él es Dios en la carne. Él es aquel que tiene la autoridad para emitir un decreto y un mandato bajo el cual nosotros, sus discípulos y nosotros debemos colocarnos. Aquí no hay aquello de no se lo digan a nadie, no le digan lo que ustedes han visto. Aquí hay obviamente Él se atribuye esa autoridad que solo Dios tiene de emitir un nuevo mandamiento ante el cual todos sus discípulos deben someterse. Y hermanos, si hay algo que el cristiano debe entender muy tempranamente en su vida, muy tempranamente, y quizás esto es uno de los aspectos más importantes del caminar cristiano, es que en nuestra vida nosotros somos gente bajo autoridad. El cristiano no es un espíritu libre, un rebelde sin causa. El cristiano es una persona que está supuesta a vivir bajo la autoridad del Señor. Si es que tú eres un seguidor de Jesús, si es que tú te consideras un discípulo de Jesús, si es que tú has visto en Él a tu Señor y Salvador y has puesto tu confianza en su sacrificio redentor y te consideras entonces cristiano, el cristiano se somete a la autoridad de Cristo expresada en su palabra. Nosotros no nos apoyamos en nuestra propia prudencia, como dice Proverbios 3:5. Nosotros confiamos de todo corazón en el Señor y somos entonces escépticos de nuestros propios juicios. Nosotros dudamos de las intenciones de nuestro corazón. Jeremías 17:9 lo dice claramente, que engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Nosotros a veces hacemos cosas y pensamos que es por una razón y es por otra. Y nos engañamos a nosotros mismos. Y por ese engaño del corazón, por ese mal funcionamiento de nuestro corazón y de nuestro razonamiento, es que nosotros hemos decidido que nuestra vida ha de ser gobernada por nuestro Señor y Dios. Y entonces Él nos da un nuevo mandamiento ante el cual nosotros debemos someternos. Yo no sé si yo debo explicarles a ustedes lo que implica un mandamiento. Les voy a explicar. Un mandamiento es un mandamiento. Pongámoslos incluso en otras palabras. Es un mandato. Es una orden. Y me voy a extender ahí. Una orden
es una orden. Es que no hay manera de explicarlo. Si el Señor Jesús está diciendo un nuevo mandamiento os doy, es porque esto es algo que no es una sugerencia, esto no es una idea interesante, ni bonita, ni poética, ni opcional, ni una posibilidad. Es que nosotros estamos supuestos a buscar la manera de amarnos de manera visible y práctica los unos con los otros. Esto es un mandato de nuestro Rey, de nuestro Señor. Y no hay excusa para la frialdad y el desamor y el desafecto y el egocentrismo, que es una tendencia natural en todos nosotros. Esto es un mandato ante el cual nosotros hemos de someternos. Y algo interesante es que él dice que esto es un mandamiento nuevo os doy. ¿Cómo así nuevo? Porque antes en las Escrituras, desde el Viejo Testamento, ya el Señor, ya Dios había establecido que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Levítico 19, versículo 18, dice literalmente eso. De hecho, Jesús dice que el resumen de la ley y los profetas es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. Esto es algo conocido. ¿Cómo así que es nuevo? Bueno, hay dos aspectos, dos sentidos en el que este mandamiento de amarse los unos a los otros es nuevo. En primer lugar, Él le dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Hay un nuevo modelo, hay un nuevo estándar. Cristo ahora, con su servicio de amor, con su entrega por nosotros, con lo que Él hizo entre ellos, le ha dado ahora un nuevo entendimiento al viejo mandato de amarse los unos a los otros. ¿Cómo así, Jesús? Bueno, miren cómo yo he vivido, miren lo que yo he hecho, miren cómo yo les sirvo, y así entonces ustedes han de amarse. Eso es nuevo. Y en ese sentido, Él es que lo dice que es nuevo, pero no solamente en ese sentido de que tenemos un nuevo estándar y un nuevo modelo, y vamos a extender y ampliar eso más adelante, sino que antes los discípulos no tenían el Espíritu Santo y la habilidad del Espíritu Santo, la habilitación del Espíritu Santo para vivir este tipo de amor. De hecho, Gálatas 5:22, Pablo dice que el fruto del amor es amor, gozo, paz, paciencia, 9 manifestaciones, pero el primero de ellos es amor. Hay algo que pasa en el corazón que conoce a Cristo, que es regenerado, que es traído a la vida eterna, y es que brota un amor que antes no había. Un amor por Dios primero. Nosotros no amábamos a Dios antes de venir a Cristo, antes de que fuésemos regenerados por Él, antes de que Él nos diese nueva vida, fruto de su venida a nosotros. Ahora hay nuevo amor por Dios y comenzamos también a amar a los demás. Es algo que fluye de nosotros. No es perfecto, no es un amor cristalino como el de Cristo, pero hay una inclinación ahora a la misericordia, a la compasión, a la gracia, al perdón que antes no teníamos. Es muy común oír gente que se convierte e inmediatamente comienza a pedir perdón. Es algo sin ni siquiera decírselo. Comienza a buscar la reconciliación con los demás, con sus jefes, con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos, con sus cónyuges. Porque hay una nueva habilidad espiritual de amar al otro, de amar a Dios primero y de amar al otro. Por lo tanto, este mandamiento que nosotros debemos obedecer es nuevo en el sentido de que ahora tenemos un nuevo modelo que es nuestro Señor y tenemos también una nueva capacidad. Ninguno de nosotros puede alegarle a Dios: es que yo no siento amor. Podemos decirlo, pero Él nos dirá: bueno, pues proponte obedecer y yo te llenaré el camino. Pero nos hemos de disponer a obedecer porque Él nos ha dado la capacidad para amar. Y ese es el mandato que nosotros tenemos en este primer versículo 34, el mandato a amar. Veamos entonces el modelo de nuestro amor. El nuevo mandamiento de amarnos tiene la pequeña frase añadida, pero pequeña pero grande a la vez: como yo os he amado. ¡Wow! ¡Qué detalle! Nos acaban de decir qué es lo que tenemos que hacer: amarnos los unos a los otros. Y todo buen maestro de la palabra o de cualquier otra materia, cuando dice una cosa, lo próximo que dice: déjenme explicarles cómo ustedes van a hacer eso. Jesús le acaba de decir: ámense,
Ahora déjenme decirles cómo es que ustedes van a hacer eso. Ustedes deben hacer eso como yo los he amado a ustedes. Y ahí sí la puso alta. El llamado a amar como Cristo es un llamado imposible de cumplir a menos que no tengamos la ayuda de Dios. A menos que Dios no cambie nuestro corazón, a menos que nosotros nos rindamos nuestras voluntades para que Dios haga su obra en nosotros, es difícil, es imposible cumplir este mandato de amar como Cristo amó. Y de hecho, aún aquellos que sí tenemos al Señor en nuestro corazón, vivir a la altura de este mandato es un reto diario y es difícil y es complejo. Porque el mundo en el que vivimos, la gente que lo compone es difícil, es complicada, es irritante. Y yo también lo soy. Y yo también soy difícil, y yo también soy complicado, y yo también soy irritante para otros. Entonces el mandamiento no es que es sencillo, aunque tengamos la habilitación del Espíritu Santo. Y yo voy a profundizar un poco más en eso. ¿Cómo así, como el Señor nos amó, como Cristo nos amó? ¿Cuál fue el patrón de Jesús? ¿Cuál fue el patrón de amor? Podemos hablar mucho de eso. Pero es mi parecer que en este mismo capítulo 13 Jesús da el ejemplo del tipo de amor al cual Él está apuntando. Y si nos vamos al primer versículo del capítulo 13:1, yo voy a leer ahí algunos pasajes hasta el versículo 15. No los voy a leer todos, sino solamente aquellos que me interesan, en los cuales me interesa enfocarme. Juan 13:1 dice lo siguiente: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 3. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Versículo 12. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es mi entendimiento, nuestro entendimiento, no solo mío, sino de múltiples comentarios, de que este versículo 15 indica que este es el ejemplo de amor al que Jesús hace referencia en el versículo 34, de que como yo os he amado, ámense ustedes. Ustedes tienen aquí en esta misma cena una ilustración de cómo se hace eso. Jesús es el ejemplo a seguir. Y estos pasajes que tienen que ver con la lavada de los pies, no solamente hablan del servicio, sino del amor que sirve al otro. Y hay múltiples enseñanzas que nosotros tenemos que podemos extraer de este evento del lavado de los pies. Pero antes de eso, yo no quiero suponer que todos conocen esta historia. ¿Qué es lo que está pasando en esta cena, en este evento? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y por qué Jesús finalmente hace este ejercicio de lavarle los pies? Y yo quiero revisar brevemente lo que esto implica, el momento en el que ellos se encontraban, para que podamos apreciar el mensaje que esto contiene. Bueno, ya les dije que este es el Jueves Santo. Este es el día antes de Cristo ser crucificado. Hoy domingo Jesús llega a Jerusalén. Y llega a Jerusalén montado en un pollino, montado en un burrito. Entra por Jerusalén y una multitud de pobladores y de visitantes en Jerusalén lo reciben con mantos, tendiendo mantos en su camino y tendiendo ramas en su camino. De ahí que hoy se celebra en la religión católico-romana el Domingo de Ramos. Es el domingo donde Cristo entra triunfantemente a la ciudad de Jerusalén. Él estuvo entonces lunes, martes y miércoles enseñando en el templo a múltiples personas y gente que venía de todos los rincones de Israel, porque era la semana de la Pascua, es la principal fecha, la principal fiesta donde se celebra la liberación del pueblo judío de Egipto.
De hecho, la Pascua, la primera Pascua, cuando Moisés inició el calendario judío. De ahí, ahí ustedes se dan una idea, tienen una idea de la importancia de esta fiesta en el calendario judío. Y entonces Jesús, luego del miércoles, ya sabiendo que su apresamiento y posterior pasión se acercaba, se retira con sus discípulos y le dice a Pedro y a Juan en Lucas 22 que prepararan la cena tradicional que celebraba toda familia de Israel, lo celebraba, donde se celebra la Pascua, y prepararan la cena en un aposento alto en la ciudad de Jerusalén. Entonces él se retira con sus discípulos y tienen esta cena celebrando la Pascua. Él dice en Lucas 22 que él tiene mucho deseo, ha deseado intensamente celebrar esta Pascua con ellos. Era la última, comenzando por ahí, ya él se iba, ya no iba a estar con ellos. En segundo lugar, esta Pascua le iba a permitir a él también tener estas enseñanzas finales donde él quería prepararlos a ellos para lo que vendría. Pero en tercer lugar, y yo creo que es lo más importante de esto, y es de ahí el deseo intenso de Jesús de cenar con sus discípulos, y es que esta Pascua cierra la tradición judía de la Pascua de 1250 años. Ellos tenían 1250 años más o menos celebrando todos los años esta fiesta. Lo que se celebraba una vez más era la liberación de los judíos del pueblo de Egipto. Pero específicamente, ¿qué fue lo que se celebró? Específicamente lo siguiente. Dios había estado tratando, o Moisés había estado negociando con el faraón la liberación de Israel. Y el faraón no dejaba al pueblo libre. Y Dios tuvo que traer 10 plagas. Todos conocemos, la mayoría conocemos la historia. Dios tuvo que traer sobre Egipto 10 plagas. La última plaga, la 10ª plaga, era la peor de todas. Y Dios le dijo a Moisés, después de esta plaga, el faraón dejará ir al pueblo. ¿Y en qué consistía esa última aflicción que Dios trajo sobre la tierra? Consistía en que Dios produciría una mortandad en toda la tierra de Egipto y todo primogénito, humano o animal, moriría esa noche. Los judíos que habitaban en el pueblo, habitaban en la tierra de Egipto, tenían entonces que tomar un cordero, un cabrito, un chivo dominicano, digamos, y de 1 año, perfecto, sin ningún tipo de defecto físico, sacrificarlo, confiando en este ritual, y con su sangre ellos iban a pintar los dinteles y las puertas, los dinteles de las ventanas y las puertas. De tal manera, le dijo Dios a Moisés, que cuando la muerte venga sobre la tierra y Dios vea esta sangre del cordero puesta sobre las puertas y los dinteles, la muerte pasaría de largo esa casa. Passover, que es la traducción en inglés de Pascua, la Pascua judía, pasaría de largo esa casa y esa casa sería liberada de la condenación porque confió en que la sangre del cordero que Dios instruyó los liberaría de la muerte. Y con brazo fuerte nos dice la palabra que Dios liberó al pueblo judío del yugo opresor egipcio a través de esa plaga de mortandad. El pueblo judío lloró la condenación, el pueblo egipcio lloró la condenación, pero los judíos celebraron, hubo una algarabía de celebración por la salvación y la misericordia y la gracia y la protección de Dios concedida al pueblo judío por medio de la sangre de los corderos. Sucede que 1200 años más adelante, Juan el Bautista, cuando ve a Jesús entrar en el Jordán, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es entonces Cristo, es la sangre de Cristo. Cuando yo pongo mi fe en que su sangre me limpia de pecado y que su sangre cubre mis pecados, cuando yo hago ese acto, esa transacción espiritual donde yo confío en su sangre para mi redención, Él me confiere entonces la protección de que la ira de Dios sobre el pecado me pasará de largo. No recibiré la mortandad espiritual porque Dios me protegió por la sangre del Cordero Jesús.
Esa es la razón por la que Pablo literalmente dice en 1 Corintios 5:6, Cristo es nuestra Pascua. La Semana Santa no es nada más y nada menos que la celebración de la Pascua judía cristianizada, pero lo que nosotros celebramos, hermanos, no son las procesiones, no son los rituales, no es la ceniza, no es el ramo. Todos esos simbolismos pueden tener su lugar, pero lo que nosotros celebramos es que cuando la fe, nuestra fe, es puesta en el sacrificio de la sangre, en el sacrificio redentor de Jesús, en la sangre del Cordero, la condenación de Dios me pasa de largo y yo soy salvado, protegido de la justa ira de Dios contra el pecado. A Dios la gloria por su salvación, por su redención. Amén. Y Jesús dice, he deseado intensamente celebrar esta Pascua con vosotros. Es la última, tengo cosas que decirle, pero también se corona este simbolismo. Ya yo soy la Pascua de ustedes. Y requería mucho esmero prepararla. Juan y Pedro fueron delegados en Lucas 22 a preparar la Pascua. La cena necesitaba 4 copas de vino tomadas en diferentes momentos. Necesitaban especies amargas que recordaban el pecado y de donde Dios nos sacó. Había mucho simbolismo. Y Juan y Pedro prepararon eso, pero en un momento dado nos dice Juan 13:4 que estaban cenando y de repente el Señor Jesús se pone de pie. Normalmente ellos comían tendidos en el piso, no había mesas con sillas, sino era una mesa bajita donde la gente se acostaba de lado o se sentaba en cuclillas. Y Jesús se pone de pie, toma una toalla, llena una vasija de agua y comienza a lavar los pies de los discípulos. ¿Por qué Él hace esto? ¿Qué tiene que ver este gesto con esta celebración? Bueno, era normal, era común que cuando yo tenía gente invitada a mi casa, yo le limpiaba los pies, le lavaba los pies como un gesto de hospitalidad. Normalmente se contrataba un siervo, un muchachón, diríamos nosotros, un siervo de baja categoría para hacer esta tarea que no tenía ningún requerimiento especial, simplemente era refrescar al invitado al llegar a la casa. Y era normal porque Israel era una tierra muy seca, había mucho polvo, la gente caminaba con sandalias abiertas y cuando uno llegaba a una casa, oye, muy bueno que le limpien los pies a uno. De hecho, uno lo puede sentir cuando uno a veces está uno no se quiere medio bañar, uno se baña los pies y uno siente que está bañado. Se lava los pies y la mano y se siente uno como fresquecito. Cuando uno tiene calor en la noche, uno saca los pies también. O sea, los pies tienen una función como que si el pie es bien cuidado y tratado, como que genera esa sensación de bienestar. El asunto es que era común en la época y era una tarea para el más bajo de los servidores, de los siervos, de los esclavos. Jesús, sin decir nada, comienza entonces a lavar los pies de sus discípulos. A los organizadores de la cena se le pasó esto. Y Jesús entonces sorprende a todos. Yo me imagino a la gente sorprendida. De hecho, Pedro le dice, no, a mí tú no me vas a lavar los pies. O sea, Pedro se resistió porque era inconcebible ver a su maestro, a su rabí, lavarle los pies a él. Y Jesús, en vez de demandar de los organizadores o de demandarle a los demás que quien nadie va a lavar los pies, lo que hizo fue modelar con una actitud humilde lo que ellos debían hacer mutuamente. Él decide entonces amar de manera práctica a estos hombres. Hay algunas enseñanzas aquí que tienen que ver con el servicio, pero es con el amor. Tiene que ver con el amor, cómo él decide, él opta por doblegarse a sí mismo y conceder y servir a estos hombres. Y lo primero que vemos en esta enseñanza del amor y del servicio de nuestro Señor, porque acuérdense, es como Él que estamos supuestos a amar. Él es el modelo de amor. Es que en el versículo 14 se nos dice, 13:14, se nos dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, o sea, Él está consciente de que Él es el Señor y Él es el Maestro. Y esto no es una mera declaración. Jesús dice, yo soy el Señor, en griego es kurios, es yo soy Dios, casi fue lo que dijo. Y el Maestro de ustedes, si yo lo hice, pues ustedes están supuestos a hacerlo también. El amor y el servicio, hermanos, no tiene que ver con mi categoría, con mi nivel en la escala jerárquica de una iglesia o de una familia o de una empresa. El cristiano
ama sin tener en cuenta lo que él es. Ama porque el otro necesita, sirve porque el otro necesita que se le sirva. Jesús no tuvo en cuenta que él era Dios y que él era el maestro. Sencillamente puso eso a un lado y hizo lo que el otro necesitaba que él hiciera, para complacer, para agradar, para amar al otro, para acomodar al otro. El servicio cristiano, el amor cristiano sirve hacia abajo, hermanos. Es muy fácil, y para muchos de nosotros es mucho más fácil servir hacia arriba. Servimos a nuestros jefes, servimos a nuestros superiores, a nuestro pastor. Hacia arriba a veces nos relacionamos muy bien, pero cuando se trata de servir hacia abajo, hermanos, hacia el que menos tiene, hacia el que no me puede corresponder el favor, hacia el que hasta a servir a aquel que no me puede regalar lo que yo le regalo a él, porque no tiene los recursos, ahí tenemos problemas para hacer ese servicio y amar de esa manera. El amor de Cristo no considera el estatus personal para servir y amar al otro. Eso es lo primero que nosotros aprendemos. Pero el amor de Cristo también, hermanos, o tampoco considera si la tarea que necesita ser hecha es importante o no. O sea, él ya era el maestro de esta gente. Él estaba haciendo una función, un rol de maestro, pero él deja el rol de maestro y toma el rol del más bajo de los siervos para servir al otro. O sea que el amor cristiano sirve al otro sin considerar el estatus y sin considerar que lo que se exige hacer es algo menor, pequeño, sin importancia aparentemente. Y él condescendió a estos hombres. Estos dos principios, y hay otros dos más, pero estos dos principios tienen y deben tener en nosotros una connotación especial. Y es porque yo lo estoy tratando de aplicar a la vida, pero pensemos en Cristo. O sea, cuando el Señor Jesús decide hacer esto, decide no considerar su rango y no considerar la tarea como importante, sino que sencillamente él hizo lo que había que hacer, tiene mucho más brillo en el caso de él, porque estamos hablando de Dios. Es que Cristo es Dios. Es que Dios condescendió, se humilló hasta lo sumo, dice la palabra, para nuestro beneficio, para que nos sintiéramos amados, para amarnos. Y eso lo vemos aquí en este caso, pero no solamente eso, sino que el amor de Cristo confronta las faltas del otro de manera paciente y con gracia. Jesús no reprendió a Juan y a Pedro. Jesús no reprendió al resto de los que estaban ahí por no hacer lo que él estaba haciendo. Jesús sencillamente hizo lo que había que hacer con humildad, con paciencia. Cuando Pedro se niega, él lo corrige con paciencia. Pedro, si tú no te lavas, no vas a tener parte conmigo. Vemos a un carácter totalmente rendido para el beneficio de los demás, para servir a los demás. Y por último, él sirve y amó de manera incondicional. Le lavó los pies a Pedro, que lo va a negar. Le lavó los pies a Judas, que lo va a entregar. Y el amor cristiano nos va a llevar en momentos de nuestra vida a servir a aquel que nos es hostil. Bueno, eso lo dijo Jesús en su Sermón del Monte, que amemos a nuestros enemigos. Cualquiera ama al que le ama. Yo amo al que me ama, aparentemente. ¿Será eso realmente amor? ¿Amar solamente al que me ama? Bueno, es un tipo de amor imperfecto, caído, egoísta. Pero este amor está en otra categoría. Es que Cristo amó al que le fue hostil. Cristo amó a su enemigo. ¿Cómo yo puedo mostrar gracia y favor y conceder y amar y servir a otro que me es hostil, como él lo hizo con Judas? Obviamente tenemos que pedir la ayuda del Señor para esto. ¿Cómo hubiésemos nosotros respondido a esta situación? Si nosotros hubiésemos estado ahí y nos damos cuenta de que nadie lava los pies y de que, bueno, lo primero que hubiésemos comenzado a pensar es eso. Oye, por aquí nadie lava los pies. Aquí nadie se va a dignar en lavarle los pies a los demás. Esto es increíble. No, es que si uno no hace las cosas, nadie las hace. Uno tiene que hacerlo todo. La gente no piensa, la verdad que la gente no piensa en el otro. La gente.
Oye, Pedro y Juan, o sea, yo les mandé a preparar una cena, esto tiene 1000 años haciéndose, y ustedes no tuvieron una gente que le lavara los pies a uno. No, él no hace nada de eso. Bueno, pues me voy a parar yo a lavar los pies, porque si nadie lo hace, me voy a parar yo a lavar los pies, y comienzo a lavar los pies, y comienzo con Pedro, digo, no, Pedro y Juan, a ustedes no, porque ustedes estaban supuestos a preparar esto, y mira el desastre que han hecho. Voy donde Jacobo tiene 2 o 3 minutos que estaba hablando de quién iba a ser el primero en el reino, junto con su hermano Juan, que quién va a estar en la derecha y quién va a estar en la izquierda. No, yo no te voy a lavar los pies a ti, porque si te lo lavo te voy a hacer un daño. Déjame lavar los pies a Judas. No, Judas, tú estás loco, tú eres el traidor, tú vas a salir en unos minutos a entregarme. Tomás no creía nada, era un escéptico, no creía en Cristo, no creía en nada, hasta que yo no vea, no creo. No, a ti no te voy a lavar los pies por escéptico, por incrédulo. Y así termina el cuadro. Y nadie es servido, yo me termino irritando y nadie es servido. Y esto parece, yo también me río cuando pienso en estas realidades, pero hermanos, estas son las cosas que llegan a nuestra mente cuando estamos en el momento donde nadie sirve y yo, en vez de servir de manera desinteresada, sin tomar en cuenta el estatus, sin tomar en cuenta el tamaño de la tarea y servir de manera graciosa, no cómica, graciosa, con gracia, me debato con estas luchas. Pero hay algo más aquí que está implícito, y es lo siguiente, que le da todavía mayor brillo al gesto de Jesús. El versículo 1 me dice lo siguiente, 13:1, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Ustedes saben qué hora es esa? La hora de su muerte. Jesús va a ser en unas horas matado, crucificado de la manera más cruel posible. Pero no solamente eso, en el 13:21, Él dice, habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu. Jesús estaba afligido, angustiado, sentía la carga de lo que venía. En momentos así, cuando tú y yo estamos necesitados de apoyo y necesitados, nosotros no tenemos en cuenta lo que el otro necesita. O sea que Jesús, en medio de su angustia, de su dolor, sabiendo que Él va a morir en unas horas, Él está lavando los pies a estos ingratos. Este es el amor de nuestro Señor. Este es el amor de Jesús. El amor al que debemos aspirar y que es difícil vivir. Estamos de acuerdo. Pero es el amor al que debemos aspirar. Esta tarea resultó tremendamente inoportuna para Jesús. Jesús pudo decir perfectamente, yo no puedo pensar en eso, yo tengo demasiados problemas ahora. Mi hora ha llegado, en unas horas vienen y me van a apresar, me van a juzgar. No, resultó muy inoportuna, pero aún así Él sirvió. Y el amor va a implicar que yo tenga que hacer cosas en favor de los demás en momentos inoportunos para mí. Eso es amor. Lo otro es conveniencia. Pero no solamente eso, sino que la tarea, además de inoportuna, era incómoda. Había que ponerse una toalla, había que disponerse, agacharse, limpiarlos. Eran pies sucios. ¿Sabe Dios lo que había en esos pies? Imagínense, gente que estaba caminando en la calle, en esa época no se recogía la basura, no había manitas limpias, nada de eso. O sea, no, era complicado, era incómodo. Era incómodo, y esto es lo que conlleva amar como Cristo, es que tenemos que salir de nuestros esquemas y de nuestras comodidades y de los momentos propicios para que yo sirva y comenzar a pensar es que el amor no es así, el amor no se comporta de esa manera, no piensa en sí mismo. El amor no es egoísta, no busca el beneficio personal, busca el bien del otro, la necesidad del otro, atender la necesidad del otro, independientemente de cuándo ocurra eso en mi vida. Y más aún, más importante aún, y es que nosotros sabemos, y ese no es el enfoque de mi mensaje hoy, pero nosotros sabemos que ese gesto de Jesús de lavar los pies simbolizaba su sacrificio por nosotros. Su humillación hasta el más bajo de los siervos en beneficio de nuestra limpieza. Él está representando aquí su sacrificio en la cruz. El amor de Jesús fue hasta la cruz. Y nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros como yo os he amado. O sea que sí, el amor va a ser sacrificado. El amor debe ser sacrificado si va a ser el tipo de amor
que Cristo tuvo por nosotros. Amar resulta a veces incómodo, sacrificado, y a veces los gestos de amor es en momentos inoportunos, pero eso es el amor tipo Cristo. De eso se trata, amar. Y recientemente a mí me tuve una experiencia donde Dios me mostró claramente muchas de estas cosas que estamos discutiendo, de estos detalles prácticos de cómo uno ama. Quería compartirlo con ustedes. Hace unas 2 o 3 semanas nosotros fuimos a Jarabacoa, mi esposo y yo, a casar una pareja de la iglesia que se casaba en un complejo allá. Y era el viernes en la noche. El jueves en la noche me llama un hermano querido de aquí de nuestra iglesia, que ojalá, quizás lo diga al final, pero no lo dije en el primer culto, aunque dije que iba a decir el nombre. Él no tiene problema, pero quiero mantenerlo en el anonimato para que no nos entretengamos con el nombre y fulano, sino que escuchemos la historia primero. Entonces me dice, Chacho, ¿ustedes van para la boda mañana? Digo yo, sí, nosotros lo casamos. Ah, bueno, te estaba llamando para ver si me podía ir contigo. Yo, sí, está bien. Bueno, también me tengo que llevar un piano, me dice. Digo yo, sí, está bien, no hay problema. Cuando yo cerré, desde ese momento comenzó una lucha dentro de mí con mis inclinaciones egoístas y el servicio a este hermano. Porque esa semana había sido muy difícil para mí. Yo tenía realmente, y para hacerlo, teníamos una situación difícil, yo tenía una situación difícil, y yo le dije a Charla, es que yo no me quiero ir todo el camino hablando con fulano, porque es que yo soy introvertido, aunque yo predico, pero yo soy una persona introvertida, me gusta la soledad, y le digo a Charla, mira, yo no quisiera irme con fulano, porque es que eso de aquí a allá hablando, y tú sabes que yo me siento mal. Y mi esposa me ayudó. Entonces le conseguimos otra persona que lo llevara. Pero él me llamó y me dijo, pero usted se puede llevar el piano, pastor. Digo yo, sí, yo me lo llevo. Bueno, pues entonces pásalo a buscar por la iglesia mañana, que yo lo voy a dejar allá. Ah, porque hay que buscarlo, el piano. Entonces, sí, está bien, pues déjamelo ahí que yo paso a buscarlo. Bueno, yo llegué al otro día, al mediodía, llego aquí a la parte de atrás, busco uno de los muchachos que trabaja con nosotros, que se llama Michelle. Le digo, Michelle, vine a buscar el piano que dejaron aquí. Entonces Michelle llama a otro, llama, fulano, ven, vamos a desmontar el piano. Digo, ¿qué piano es este? Que 2 gente. O sea, yo pensaba que era una cosita. Entonces después viene Michelle con el otro. Una cosa, señores, de este ancho, como de 2 metros de largo, un case con unos bordes de hierro, era un piano profesional, una cosa que yo le dije a Charola, pero esto es una camioneta que se necesita para llevar esto. Ustedes se están riendo, pero ahora da risa, pero yo estaba dentro de mí, pero ¿a quién se le ocurre mandar un piano de este tamaño en un vehículo de lujo? O sea, entonces viene Michelle y entra el piano y lo empuja. Y ya, cuando yo me desmonté, ya yo me di cuenta, ya pelaron la cosa. Le digo a Charola, mira eso. Por eso es que no se puede. O sea, la gente no tiene un concepto de cuidado y de un criterio. Bueno, pues me voy todo el viaje así. Porque si el piano golpea si el piano golpea los plásticos, me va a romper la guagua. Pesaba 130 libras, honestamente, no estoy exagerando, 130 libras. Y si el piano golpea, entonces me voy al pasito, en Jarabacoa, subiendo al pasito. Llegamos allá, hay que desmontar el piano. No aparece nadie para desmontar el piano. No, conseguimos una gente, le digo yo, mire, espérense, déjeme decirle, eso hay que soliviantarlo, para uno sacarlo, hay que cargarlo, no se puede arrastrar porque va a pelar el plástico. Y entonces el hermano me decía, Chacho, perdóname, yo callado. Y Charvela le decía, no te preocupes. Y desmontamos el piano y fuimos a la boda, los casé, luego vamos a la recepción, el piano estaba ahí, y pasa la noche, el piano no lo usa. Entonces le digo yo a Charvela, o sea que yo traje el piano de balde, fue. O sea, yo traje el piano para nada.
Entonces, al final de la noche, el novio le canta una canción a la novia y entonces ahí se toca el piano. Y ya. Y digo yo, o sea, para una canción, trajimos este piano. Seguimos, estamos cenando, le digo yo, bueno, Charvala, ¿tú has oído algo de quién se va a llevar el piano de vuelta? Porque esto, o sea, yo no me voy a llevar ese piano otra vez. Entonces el hermano viene, el hermano que me pidió que le hiciera el favor, viene más tarde y me dice, pastor, ¿usted cree que usted pueda devolverse con el piano? Digo yo, sí, claro. Claro. ¿Cómo no? Entonces, y para subirlo fue un drama, me bajó un dedo. Ese día yo me enteré que una hermana que estaba allá, que venía el otro día, había ido en una camioneta. Le dije a Charla, mira, vamos a hablar con fulana, porque ese piano yo lo voy a mandar en la camioneta. Y al otro día yo salí a media mañana a comprar una lona, a comprar soga, y hablamos con la hermana, y la hermana con mucho gusto pues pasó por allá. Pasó muy tarde, nosotros íbamos a comer como a la 1, pero ella llegó como a las 2:30, o sea, esperando para montar el piano. Ahí dando vuelta en el hotel, que no llegaba, llegó. Yo duré, hermano, sin exagerar, una hora, 60 minutos subiendo y amarrando el piano. Porque cuando lo monté no cabía. El piano salía de la cama así, quedaba así como si fuera encampanado hacia atrás. Y yo dije, bueno, ahí es que se va el piano. Lo amarré con unos cables, le digo a la hermana, nada, vete con el piano ese. A todo esto, el hermano de nosotros que nos dijo que trajera y llevar el piano, está muy quitado de bulla, él no está enterado de todo lo que está pasando con el bendito piano ese. En la noche, cuando estábamos cenando, Charlie y yo, me llama la hermana que ya llegó aquí a Santo Domingo, aquí en la iglesia, me dice, chacho, aquí no hay nadie para recibir el piano. Digo yo, déjalo ahí. Déjalo ahí tiene que haber una gente, tú se lo das al primero que aparezca. Pero antes de eso, yo estoy preparando un mensaje que yo voy a dar al otro día en una iglesia. Y entonces el mensaje se llama amándonos los unos a los otros. Y entonces yo voy saliendo de la habitación y fue como una especie de, yo no vi nada, pero fue como una revelación así todo de repente, como que yo vi todo y yo dije, Charvala, entendí lo del piano. Entendí lo del piano. Sí, Señor. O sea, el amor es complicación en favor del otro. Y si yo voy a amar, de la manera que Cristo amó, yo tengo que estar dispuesto a complicar mi vida por las cosas del otro. El amor, definido en términos de mi historia del piano, el amor yo lo entendí como mi complicación para descomplicar a otro. Eso es el amor. Y eso lo podemos ver en múltiples relaciones en nuestra vida, con nuestros cónyuges, hijos, padres y hermanos de la iglesia. Si nosotros no estamos dispuestos a sufrir las incomodidades de servir a los demás, nosotros no estamos amando como Cristo amó la iglesia. Lo grande es, hermanos, que si hubo alguien que se complicó la vida por nosotros fue Cristo. Filipenses 2 lo que dice es precisamente eso, que Él existía en forma de Dios y no lo consideró como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y ahí fue a la cruz. Cristo se complicó la vida al extremo para descomplicarme la vida a mí, porque por su complicación yo tengo vida eterna. Entonces, cada vez que yo amo de esa manera, cada vez que yo decido complicarme la vida de manera graciosa, o sea, con gracia y sin problema por el beneficio del otro, yo estoy ilustrando lo que Cristo hizo por mí. Es una ilustración del Evangelio en mi vida. Y entonces, amar a otros va a implicar esta complicación, porque así fue que Cristo nos amó. Lo del piano es un disparate. A mí yo me debatía, yo sabía que tenía que compartirlo, pero es una historia vergonzosa. Es una historia vergonzosa compartir eso. Porque ahí es que yo estoy. Yo me decepcioné a mí mismo. En un rayadito, en el plástico de la guagua y el peso para cargar un piano, o sea,
y no pensar en lo hermoso que fue tener esa pieza tocada. Debió ser más de una pieza, pero debió, sí, al menos un repertorio, una cosa como que hiciera más sentido, pero nada, me hubiese ayudado. Pero entonces, hermanos, ese es el amor de Cristo por nosotros. Él se complicó la vida y ese es el emblema del cristiano. Eso es lo que dice el versículo 35. El versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Ese es tu emblema y mi emblema, el amor sacrificado en favor del otro, del hermano. Ese es el amor que distingue, ese es el sello distintivo del cristiano. No es si yo vengo a la iglesia, si tengo 10 años leyendo la Biblia, si nací en una familia cristiana. No es nada de eso, si tengo una formación teológica. Tiene que ver con cuánto yo estoy dispuesto a entregar en beneficio del otro. Eso es lo que Cristo dice. En esto conocerán. Ahora, y si no existe esa disposición, si no existe en mí la más mínima disposición de amar de esa forma, si cada vez que yo tengo la oportunidad de sacrificarme por el otro, yo no lo quiero hacer y me resisto a hacerlo y me irrito porque tengo que hacerlo, posiblemente eso es una indicación de que yo ni siquiera cristiano, ni siquiera he nacido de nuevo. Juan lo dice en estos términos, primera de Juan 3:14, no el evangelio sino la carta, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Si en mí no hay un atisbo de amor de este tipo, un amor sacrificado, y lo único que existe es un afecto por aquellos que tienen afecto por mí, y yo quiero servir a aquellos que me sirven a mí, y a aquellos que me pueden devolver el favor a mí, y yo sirvo si soy servido a la vez, si yo tengo ese amor, eso es un amor absolutamente humano de este mundo. Esa no es la categoría de amor que distingue a un creyente. Y es un buen diagnóstico para yo decir, bueno, quizá mi alma no ha sido regenerada, quizá yo no he nacido de nuevo. Yo debo arrepentirme y pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, permíteme amar como tú me amas a mí, como tú amaste. O quizás estoy en la fe, siento alguna inclinación de ese amor, pero lucho demasiado. Mi ego es demasiado grande. Todavía mi amor por mí es mucho más grande que el amor por Dios y por los demás. Y Juan dice que eso puede pasar en 1 de Juan 4:7. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Tu grado de amor indica tu grado de conocimiento de Dios. Mientras más tú conoces a Dios, más tú amas a Dios, o más tú amas a Dios y amas a los demás también, porque el conocer a Dios nos transforma, nos cambia. El conocer a Dios, el pasar tiempo con Dios, hace que yo me parezca a Él, porque Él es amor. Entonces, el vivir este mandamiento que Cristo nos instruye, nos manda, nos ordena, Él nos está mandando también a depender cada vez más de Dios, a conocer cada vez más a Dios. Ese mandamiento se puede vivir si nosotros permanecemos unidos a Dios, buscando de Dios, rendidos a Dios. Y de entonces fluirá de nosotros como el fruto del Espíritu. El amor es parte del fruto del Espíritu. Entonces, hermanos, estas palabras del Señor Jesús en Jueves Santo son un recordatorio para nosotros de lo mucho que hemos sido amados, y entonces, en consecuencia, cómo nosotros debemos actuar, responder y amar al otro. Es difícil, es complicado, el amor es caro, costoso, pero trae mucho gozo también cuando lo vivimos. Que el Señor sea con nosotros. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.